Buenos días, vamos a continuar con el tema acerca de los inversores modulados en ancho de pulso. Ya la clase anterior se revisaron las dos estrategias, ¿verdad?, que se utiliza para modular un inversor, en este caso monofásico, ya sea por la técnica bipolar o la técnica unipolar. Voy a dar un breve repaso solamente para recordar que la técnica bipolar es aquella que en su salida tiene las dos polaridades. Entonces tenemos positivo y negativo, positivo y negativo. Y este nivel va a estar dado por el nivel de alimentación que tenemos a través de la alimentación hacia el inversor. Aquí he visto el inversor monofásico con sus 4 switches, su carga y su alimentación DC. Entonces esta modulación es prácticamente encender y apagar los switches en un modo de modulación de ancho de pulso. Es decir, el ancho de pulso a la salida se va a estar modulando en diferentes niveles de ancho de pulso debido a la comparación que se realiza de la señal de referencia, que es una senoidal, contra una señal portadora, que va a ser una señal de tipo triangular y simétrica. En el caso del esquema unipolar, la salida que tenemos en un inversor prácticamente se divide en los dos semiciclos, donde el semiciclo positivo solamente tiene salidas en un nivel de 0 al voltaje VDC, y luego toma un nivel de 0 y luego vuelve a tomar un nivel alto, ¿verdad? Entonces todo este semiciclo positivo solamente toma pulsos positivos de 0 a VDC o permanece en un nivel de estado en 0 volts. Y cuando viene el semiciclo negativo solamente van a ser pulsos negativos. Entonces este esquema es el que se conoce de modulación en la salida de voltaje de tipo unipolar. Y para esto se crea la conmutación a través de la comparación de dos señales de referencia. Una señal que es, vamos a decirlo, una señal positiva de una senoidal, y la otra es una señal de referencia exactamente igual de amplitud y de frecuencia, pero desplazada 180 grados con respecto a la señal original. Entonces esta va a ser una señal complementaria o negativa, que va a estar también comparándose con la señal triangular. Entonces de esas comparaciones se generan los pulsos para las ramas A y B, generando de esta manera un patrón PWM, que al realizar la diferencia de potenciales entre las dos ramas nos permite crear el nivel de referencia a la salida, que es el voltaje VAB o V0, que vamos a tener entregado hacia la carga, ¿verdad?, que tenemos aquí entre las dos ramas. Entonces esta topología que hemos venido manejando como puente completo, si nos damos cuenta, se utiliza tanto para un troceador o para un inversor que entrega su voltaje hacia una carga. Entonces aquí sí es importante observar que en los dos esquemas la señal que vamos a tener en la salida contiene un patrón prácticamente de una señal senoidal, ¿verdad?, que aquí no lo vemos, pero está contenido dentro de esta sintetización del voltaje a la salida PWM, que proviene precisamente de la referencia que tenemos nosotros de una señal de tipo senoidal. Entonces aquí también, en el caso unipolar, dentro de este patrón PWM de salida sintetizado, contiene un patrón senoidal dentro de su espectro de frecuencia, que lo vamos a ver más adelante en lo que corresponde al espectro de frecuencia. Entonces esto es solamente para recordar lo que ya vimos en la clase pasada, y también recordar que no solamente existe el esquema de conmutación PWM de tipo senoidal, es decir, que comparamos la senoidal solamente con una señal de tipo triangular, sino que también la portadora
o señal que utilizamos para comparar. Puede ser una señal como la que se muestra en este diagrama, una señal con solamente picos triangulares positivos y se compara esta parte positiva de la señal senoidal, y en la parte negativa se compara solamente con picos positivos. Entonces, aquí realmente los picos negativos que teníamos en la señal triangular pues no son necesarios. Lo mismo en la parte del semiciclo negativo, los picos positivos pues realmente no son requeridos. Entonces, este es otro patrón que se puede crear para formular el esquema de conmutación PWM con una señal diferente a la triangular. Y al final de cuentas, tener este patrón de salida en el inversor, donde es un patrón prácticamente de tipo unipolar. Comentamos brevemente las definiciones de un inversor modulado en ancho de pulso en el tipo del que se conoce como senoidal. Existen dos parámetros que ya los comentamos en la clase pasada. Uno es el parámetro definido como índice de modulación de frecuencia, o MF, que no es más que la relación que existe entre la frecuencia de una portadora contra la frecuencia de una señal de referencia, o simplemente la frecuencia de la onda triangular contra la frecuencia de la onda de referencia senoidal. El otro parámetro es el índice de modulación de amplitud. Y este índice es la relación que existe entre el valor de pico o valor máximo de la señal de referencia senoidal con respecto al valor máximo o de pico de la señal de referencia, perdón, la señal portadora o la señal triangular. Entonces, dicho en otras palabras, valor pico de la señal senoidal entre valor pico de la señal triangular. Y esos son los dos parámetros importantes dentro del esquema de modulación de tipo senoidal. Aquí se menciona que si la cantidad del índice de emulación, que es el MA, es menor o igual a la unidad, entonces la amplitud de la frecuencia fundamental de la salida del voltaje del inversor, es decir, B1, se dice que es linealmente proporcional a la forma en que estamos variando el índice de modulación de amplitud. Es decir, este parámetro B1, recordemos que es a lo que llamamos la tensión de la componente fundamental de nuestra señal que vamos a tener a la salida de un inversor. Y es directamente proporcional al índice de emulación que multiplica al nivel de tensión que le estamos dando de alimentación al inversor. Entonces, este índice de modulación MA debe ser lineal dentro del rango en el que vamos a estar moviendo a ese índice. Entonces, ese índice va a estar entre 0 y la unidad. Y esto es lo que conocemos como la región lineal. Región lineal de operación de un inversor. ¿Okay? Entonces nosotros podemos variar ese índice prácticamente variando el valor máximo de la senoidal. El valor de la triangular va a ser un valor que es prácticamente constante, ¿verdad? Es decir, nuestra señal triangular no la vamos a mover, simplemente vamos a darle una frecuencia y este es el valor que vamos a tener como máximo de esa señal triangular a una determinada frecuencia triangular. Entonces solamente el que movemos para mover de 0 a la unidad en el índice de emulación pues va a ser el voltaje máximo de la señal de referencia, es decir, la señal senoidal la vamos a variar desde 0 hasta la unidad. Muy bien, entonces este sería
la forma de calcular la componente fundamental del voltaje de salida del inversor. MA por el voltaje que estemos alimentando al inversor, ¿verdad? Que sería este voltaje. ¿Okay? Entonces vamos a estar conmutando los switches S1 combinado con S2 o S3 con S4, conmutando precisamente estos switches de la conmutación que se genera en la comparación de la señal de referencia contra la señal triangular. Entonces, este patrón de pulsos es de la comparación y es el que vamos a aplicar en las compuertas o en las bases de los interruptores S1 hasta el S4, ¿verdad? Los 4. De una manera controlada, ¿verdad? Otro de los parámetros importantes en las definiciones y consideraciones de los inversores son lo que corresponde a los interruptores y a la tensión de referencia, ¿verdad? Entonces ahí en su capítulo 8 del libro que tienen ustedes de referencia ahí en el Dropbox, está básicamente esta teoría, ¿verdad? Aquí está un tanto resumida, pero significa que en las definiciones del convertidor inversor modulado en ancho de pulso, los interruptores deben tener la capacidad de conducir la corriente en cualquier dirección. Entonces, si recordamos como en el inversor de onda cuadrada, ¿verdad? Que tenemos aquí, este interruptor debe tener la capacidad de poder conducir corriente en ambos sentidos, ¿verdad? Y para hacer esto, prácticamente utilizamos los MOSFETs o los IGBTs. Generalmente los MOSFETs tienen conectado internamente en su estructura un diodo conectado en antiparalelo. De tal forma que esto podemos utilizarlo para poder conducir a través de ese interruptor la corriente en ambos sentidos. Si es el caso de los IGBTs, que generalmente pues no tienen un diodo conectado en antiparalelo, entonces se agrega físicamente un diodo al interruptor. Entonces vamos a tener generalmente un IGBT conectado de esta manera, ¿verdad? Que es la simbología del interruptor conocido como IGBT, prácticamente así. A esto le llamamos colector. Esta sería nuestra base, que en el IGBT le llamamos compuerta o gate, y el emisor. Entonces, como físicamente no existe un diodo dentro del cuerpo del IGBT, entonces agregamos ese diodo físicamente en antiparalelo, ¿verdad? De tal manera que el IGBT pueda conducir corriente por la estructura de colector emisor o por el diodo que tenemos conectado externamente a este componente, ¿verdad? Este sería el diodo y todo esto sería nuestro transistor, que es un IGBT. Los interruptores reales no conmutan al encendido o al apagado de manera instantánea, ¿verdad? Entonces, cuando aplicamos una señal de T-on o una señal de T-off, los IGBTs o los MOSFET no se apagan de manera instantánea, sino que va a ocurrir un tiempo que es precisamente el tiempo de conmutación que pueda presentar el dispositivo. Y también nosotros por control le podemos agregar un tiempo adicional, como llamado tiempo blanco o tiempo muerto, que podemos agregárselo para permitir que no vayan a conmutarse al mismo tiempo en una rama dos interruptores y evitar con esto un cortocircuito. Entonces es importante observar esos tiempos de conmutación en el dispositivo, porque realmente pues no conmutan en un tiempo instantáneo, ¿verdad? La tensión de referencia que tenemos en el esquema PWM, que es de tipo senoidal, es una señal generada dentro del circuito de control del inversor, o puede ser una referencia externa dada en un control. Entonces esta la podemos obtener de manera digital,
generada dentro de un DSP o puede ser también de manera analógica a través de un circuito externo al inversor. Esta señal es de muy baja potencia, entonces no requiere realmente generar una señal de gran potencia, solamente una señal para poder comparar contra una señal triangular y producir el patrón de pulsos PWM que requiere el inversor modulado por ancho de pulso. La potencia que se entrega a la carga es la que alimenta prácticamente una fuente DC, ¿verdad? Entonces, esta potencia que estamos entregando a la carga la debe entregar propiamente la fuente que definimos ahí como BDC o a veces BCD, ¿verdad? Es prácticamente, o como vimos en un ejemplo, ¿verdad? Que también era el BG. Esa es la fuente de alimentación que se encarga de entregar corriente y esto pues nos crea una potencia entregada a la carga, ¿verdad? A través del inversor. Por otro lado, la señal de referencia no va a estar restringida a ser solamente una señal de tipo senoidal, como lo explica este método del esquema de modulación sinusoidal PWM, sino que podemos aplicar no solamente señales senoidales, pueden ser señales de otra forma, que pueden ser trapezoidales, con inyección de la tercera armónica o hasta alguna otra componente adicional que podamos inyectarle a una señal de referencia. Entonces, para ejemplificar esto y a lo mejor abordarlo también como un punto que no quedó claro la vez pasada, que revisando el video me di cuenta que lo que yo estaba mostrando en mi computadora, pensé que lo estaban viendo ustedes y ya al revisar el video no se vio. Era una pantalla, un pizarrón externo que estaba yo dibujando formas de onda y pensé que ustedes lo estaban visualizando y creo que en el video no quedó grabado como tal. Entonces, la inyección de tercera armónica o alguna componente adicional es básicamente hacer lo siguiente. Aquí tenemos dos señales de referencia, ¿verdad? Esta señal es la señal de la componente fundamental en el tiempo, ¿verdad? Y esa es la que comparamos con la señal triangular. Pero si queremos inyectarle una señal adicional, por ejemplo aquí en esta gráfica es una señal de tercera armónica, va a ser esta otra señal que tenemos aquí. Esta es la B3 de tercera armónica. Entonces, esta señal es la fundamental, la que lleva una frecuencia determinada, que puede ser aquí en un periodo de 2pi, ¿verdad? Este es el periodo. Puede tener una frecuencia de 50, de 30, de 60, de 100 Hz, la frecuencia que nosotros queramos definir como frecuencia fundamental. Y la tercera armónica es una señal que ocurre 3 veces, sus periodos caben 3 veces dentro de la frecuencia fundamental. Por eso esta señal, su frecuencia es 3 veces la frecuencia de la fundamental. ¿Okay? Aquí lo vemos, ¿verdad? Esta tiene 3 periodos completos que caben dentro de una señal con un periodo fundamental, ¿verdad? Entonces, si sumamos algebraicamente esta señal B3 con B1, se fija, la vamos a estar sobremontando de tal manera que la resultante va a ser esta señal que vemos con un trazo más grueso. ¿Okay? Entonces, esa señal es la señal resultante de referencia que vamos a comparar contra una señal de tipo triangular. Entonces, lo que vamos a tener básicamente es la señal triangular contra una señal que va a tener esta forma de onda, la cual es inyectarle una tercera armónica y sumársela a la señal fundamental. Entonces, como resultado, la señal de referencia
pues va a ser más o menos algo así, ¿verdad? Y luego acá se repite el otro semiciclo negativo. Entonces esta es la triangular y esta es la señal que queremos de referencia para compararla contra mi señal de la portadora o señal triangular. ¿Okay? Entonces yo puedo ampliar la amplitud de esta señal, la voy a ampliar modificando la amplitud de B1 o de B3. ¿Sí? Y no solamente podemos hacer eso, sino que también podemos incluir, si quisiéramos, una señal. Generalmente se inyecta una novena armónica. ¿Sí? Entonces se suma a estas dos señales y se obtiene como resultante una señal de referencia, ¿verdad? Entonces, si aquí pudiéramos dibujar la señal B9, cabría 9 veces o 9 periodos dentro de la señal fundamental. Entonces, sumamos esas tres cantidades y nos da como resultado pues otra forma de onda que nos ayuda a comparar la triangular contra una nueva señal de referencia. Y eso pues va a crear un patrón de pulsos PWM distinto, ¿verdad? Pero que va a tener un espectro de frecuencia que nos puede ayudar o en algunos casos nos puede empeorar, ¿verdad? El desempeño del inversor. Y aquí vemos otra forma de agregar esa inyección a una señal de referencia fundamental, a un B1, le agregamos una señal con este patrón, es una triangular, ¿verdad? Entonces sumamos estas dos, B1 y esta señal triangular, y obtenemos como resultado esta nueva señal de referencia, ¿verdad? Que vamos a tener aquí prácticamente. ¿Okay? Y tiene una frecuencia fundamental, precisamente este sería el período, y el período es el inverso de la frecuencia fundamental. Y esta triangular va a tener una frecuencia diferente, ¿verdad? Y ahora esta nueva forma de salida, que va a ser mi nueva referencia, pues yo la comparo con una onda triangular de más alta frecuencia, ¿verdad? De tal manera que yo tenga un índice de emulación de frecuencia que no es más que la frecuencia de la triangular o de la portadora, no de esta, ¿verdad? Esta es otra frecuencia más baja, sino la frecuencia de la triangular portadora y la comparo contra la frecuencia de la señal fundamental o de referencia, ¿verdad? Como quiera yo llamarle. Y este va a ser mi índice de modulación de frecuencia. Entonces lo que explicaba la clase pasada era básicamente que estas señales B1 con B3 con B9 o B1 con esta señal se van a venir a sumar en un circuito donde esta es mi señal de referencia B1 y yo la puedo comparar directamente con esta es la de referencia y la comparo contra una señal portadora o triangular a través de un esquema de comparación simple, ¿verdad? Que puede ser analógico o lo podemos hacer digital. Y de aquí la salida va a ser el patrón PWM que yo obtengo para el disparo, ¿verdad? Para el disparo de todas las señales hacia los interruptores. Entonces aquí se va a ir modificando el ancho de pulso de acuerdo a las comparaciones. Entonces, para generar una señal de referencia con inyección de tercera, novena armónica o este tipo de combinaciones, simplemente es sumarle aquí una señal por tercera armónica, un B3. Y si queremos inyectarle un noveno armónico, pues aquí se lo sumamos, ¿verdad? Un noveno armónico. Y ahí podemos seguirle, ¿verdad? De tal manera que mi resultado que tengo aquí entre terminales es precisamente mi voltaje que yo quiero tener como referencia para introducirlo a este comparador. ¿Okay? Entonces de esa manera
en circuitos analógicos se puede crear de manera muy simple, modificando la frecuencia de los circuitos, ¿verdad? Para producir estas señales. O de manera digital, pero requiere pues programación, ¿verdad? Requiere código de implementación dentro del DSP o dentro del microcontrolador o del chip que se requiera para programar estas señales. Muy bien. Enseguida vamos a revisar la salida que tiene un inversor. Está básicamente dada por la sumatoria de los componentes de la serie de Fourier, donde el voltaje que tenemos a la salida del inversor, que si vemos el esquema del inversor, lo que el inversor va a estar viendo, pues prácticamente es estas terminales, ¿verdad? El B0, que es la diferencia potencial entre el punto A con respecto al punto B. Entonces, este voltaje de salida contiene un patrón de sintetización, que es el VAB, que contiene un patrón de pulsos obtenidos de las comparaciones anteriores. Entonces, ese voltaje a la salida del inversor B0 lo podemos representar por la serie trigonométrica de Fourier, que nos dice es la sumatoria de todos los componentes armónicos en tensión. Entonces recuerden, esto es la amplitud, ¿verdad? Es la amplitud y esta es la función. Entonces la serie de Fourier no es más que una sumatoria de funciones senoidales o cosenoidales. Aquí está representado en forma genérica como funciones senoidales, pero se puede representar también como cosenoidales. Y esta sumatoria va desde n igual a 1 hasta infinito. ¿Por qué n desde 0 no? Pues porque las señales de referencia no deben contener componentes de corriente directa. Entonces, cuando n es igual a 0, estamos dando a entender que aquí hay una componente en corriente directa y esa no la vamos a tener, ¿verdad? En esta señal de referencia. Queremos realmente una señal simétrica sin voltaje de corriente directa. Entonces, por esa razón va desde n igual a 1 hasta infinito. Y n igual a 1 quiere decir que estamos hablando de la componente fundamental. ¿Okay? Y la frecuencia aquí omega 0, en realidad yo preferiría manejarla como omega 1, ¿verdad? Y esa omega 1 tiene que ver como el producto de 2πf. Frecuencia en radianes y la frecuencia en hertz. Están relacionadas de esta manera, ¿verdad? Entonces, en algunos casos van a encontrarla como omega 0, que se refiere a la fundamental, pero yo prefiero denominarla como omega 1 para no perdernos con respecto al valor de n igual a 1. Y los demás componentes, n2, n3, n4 hasta infinito, son precisamente los componentes armónicos que son múltiplos de la frecuencia fundamental. Entonces, de esta sumatoria es lo que vamos a obtener en un patrón de pulsos que obtenemos del esquema PWM de tipo sinusoidal. Esta ecuación 840 no le vamos a tomar mucha importancia. Ustedes la pueden revisar en el libro, o en el capítulo del libro, ¿verdad? Número 8. Tiene que ver cómo se calculan precisamente estos componentes a partir del número de pulsos que va a tener cada uno de los periodos del patrón de pulsos del esquema PWM. Pero para propósitos de la clase no vamos a entrar en detalle con esta ecuación. En la siguiente gráfica se presenta lo que se conoce como el espectro de frecuencia normalizado. ¿Por qué normalizado? Porque la componente número 1, este va a ser el valor del componente
o el orden del armónico n. El componente 1 es el componente a partir del cual se normaliza esta gráfica. Entonces este componente va a tener como magnitud la unidad. Y a partir de ahí todos los demás van a tener pues valores diferentes, ¿verdad? Entre 0 y la unidad. Entonces este valor que tenemos aquí es la amplitud que vemos en la ecuación 838. Esta es la amplitud. Entonces recuerden que la amplitud es el valor máximo. Aquí lo podría también yo colocar como Bn máximo. A eso le llamamos amplitud. Y tiene que ver con la raíz cuadrada del valor efectivo de cualquier orden armónico. ¿Okay? Entonces es así como relacionamos este valor Bn, que esta es la amplitud. Entonces toda función senoidal tiene una amplitud. Y este es lo que definimos aquí como Bn. Y es el Bn máximo o simplemente Bn. Y está relacionado con el valor efectivo o RMS de esa misma señal por el factor de raíz de 2. Entonces esto solamente lo aplicamos en raíz de 2 para señales senoidales y cosenoidales. Cualquier otra forma de onda como una triangular, una trapezoidal, ya no se relacionan el valor máximo con el efectivo por un factor de raíz de 2, solamente para la senoidal. Entonces, el espectro de frecuencia, también llamado a veces como espectro de línea, representa aquí cuáles componentes armónicos se van a presentar en un esquema de tipo bipolar PWM. ¿Sí? Cuando el índice de emulación es igual a la unidad. ¿Qué significa que sea igual a la unidad? Pues que cuando hacemos la comparación entre la señal de referencia y la triangular, vamos a tener nosotros la amplitud de la referencia exactamente igual al valor de amplitud de la triangular. Va a alcanzar lo máximo que podemos llevar la amplitud de la señal de referencia, ¿verdad? Esta es la referencia, su valor máximo. ¿Ok? Entonces, para esa condición se presenta este espectro de frecuencia. Entonces, aquí vemos que el componente del orden armónico número 1 corresponde cuando n es igual a 1 y va a tener una amplitud igual a la unidad, que es precisamente cuando hicimos esta suposición. M igual a 1, tenemos una amplitud igual a 1. Y acá lo vemos, ¿verdad? En una de las expresiones que comentamos de la relación del máximo valor que tenemos aquí. Aquí lo vemos. B1 va a ser el máximo cuando MA sea igual a 1. Entonces sería B1, 1 por el voltaje B de C. Y normalizando esto, es precisamente el valor que tenemos de B1 en el espectro de frecuencia. Y de ahí aparecen lo que llamamos en el espectro de frecuencia términos o componentes armónicos de una señal. Entonces, ¿cuál aparece? Pues aparece aquí MF. ¿Y qué fue MF? Pues no es más que la relación entre la frecuencia de la triangular contra la frecuencia de la referencia o senoidal. ¿Sí? Entonces, aquí va a aparecer ese componente con esta amplitud. Aquí tendríamos BMF a esa frecuencia. Y luego aparecen 2MF y luego aparece 3MF, que es el que está aquí en medio, que sería para 3MF. Luego aparece 4MF y luego 5MF, 6, y así podemos llevarlo. Lo importante aquí es que si se dan cuenta, a medida que el orden del armónico se incrementa, las amplitudes de los componentes armónicos de tensión van disminuyendo. Luego vemos que de esta componente BMF tenemos componentes que tenemos a los lados. Aquí tendríamos esta componente y esta otra.
Entonces esos van a ser componentes que va a ser BMF menos 2 y este otro BMF más 2. Es decir, que a MF le agregamos un 2 o le quitamos un 2. Y estos van a ser componentes a los lados de la componente principal de BMF. Y luego aquí podemos ver que aparece también una por aquí y otra por acá. Y lo mismo aparece a través de 2MF, componentes laterales en la frecuencia 2MF, componentes laterales en 3MF y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, esos componentes pues se calculan a partir de evaluar esta ecuación, ¿verdad? Y todo el análisis que conlleva el revisar los pulsos dentro de un periodo completo de modulación PWM. Pero no vamos a entrar en detalle con esa parte. Vamos a simplificarlo con la siguiente tabla, que es una tabla normalizada de coeficientes de Fourier. Y esto solamente para el esquema de tipo bipolar PWM. Esta tabla, ¿qué nos dice? Que nosotros vamos a variar MA desde 0 hasta 1, ¿verdad? Aquí está desde 1 y se va decrementando hasta llegar a 0.1, ¿verdad? Aquí se pudiera haber agregado el 0, ¿verdad? Pero todo esto va a dar 0. Entonces están básicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, los 10 elementos de MA, desde 0.1 hasta la unidad. Entonces nos indica que lo que está dentro de esta tabla, todos estos coeficientes, es la relación que tenemos entre Bn con respecto al voltaje de alimentación. Entonces aquí tenemos también, como tenemos las 10 columnas para la variación de MA, tenemos 3 renglones donde se varía el orden del armónico, desde 1, luego MF, luego MF más menos 2. Entonces, si nosotros queremos determinar el valor que tiene el componente fundamental con un índice de modulación M igual a 1, vamos a decir que MA es igual a 1, y queremos calcular el valor fundamental de la tensión, calculamos básicamente MA por BDC. ¿Okay? Entonces, esta relación no es más que lo que tenemos por acá, ¿verdad? Que es el Bn sobre el BDC. Entonces me indica que lo que yo tenga dentro de esta tabla, todos estos coeficientes, estoy seleccionando este valor. Y es lo que voy a decir que tengo aquí. 1.0 para cuando el MA es igual a 1.0. Entonces, MA es igual a 1, lo que tengo adentro de la tabla es esta relación. Entonces yo le voy dando los valores de n para n igual a 1 y obtengo en su respectivo índice de modulación sus valores para ese correspondiente índice de modulación de amplitud. Si ahora yo quiero calcular esta componente MF, que es básicamente lo que tengo aquí, entonces vengo a la tabla y digo, para n igual a MF, con un índice de modulación de la unidad, este es mi valor de amplitud para ese componente. Entonces, calculo este valor y digo para MA igual a 1, este tiene un valor de 0.6 por el voltaje BDC. Y así cada uno de los componentes se pueden determinar en el espectro de frecuencia. Para 2MF realmente no tenemos el valor de 2MF, solamente laterales. Y los calculamos a partir de la tabla. Para MF más menos 2 utilizo el 0.32. De tal manera que el MF menos 2 va a ser igual
a la relación que tengo dentro de esta tabla, para MA igual a 1, aplico 0.32 por BDC. Y para el siguiente, MF más 2, cuando MA es igual a 1, es exactamente el mismo factor, 0.32 por BDC. Por esa razón, en la gráfica del espectro de línea o espectro de frecuencia, estos dos laterales tienen la misma amplitud. ¿Ok? Y así podríamos calcular los otros laterales de 3MF, 4MF, etc. Si nos damos cuenta, la tabla se resume solamente a 3 componentes. No viene aquí para 2MF, 3MF, aquí no lo tenemos. Hay otros libros que sí muestran una tabla más completa, pero aquí con tener estos 3 componentes va a ser suficiente para nuestro análisis. Entonces vamos a hacer un ejemplo con el cual vamos a comprender un poco más el uso de esta tabla 8.3 por medio de este ejemplo que tienen ustedes ahí en sus notas. El ejemplo dice lo siguiente: se tiene un inversor de puente completo, el cual va a producir una señal a través de una carga RL de 60 Hz, utilizando un esquema de tipo de conmutación bipolar, PWM. La entrada del voltaje al puente es de 100 volts. La amplitud o la relación de modulación de amplitud MA es de 0.8, es decir, no llevamos hasta el máximo al índice de emulación. Y la frecuencia de emulación es MF igual a 21. Es decir, la frecuencia de la triangular es el factor múltiplo de ese 21 por los 60 Hz que tenemos o que queremos tener de salida del inversor, dándonos una frecuencia de la señal portadora de 21 por 60, 1260 Hz. La carga tiene una resistencia de 10 ohms y una inductancia en serie de 20 milihenrios. Se pide determinar 3 incisos. La amplitud de la componente a 60 Hz, que es la componente que llamamos fundamental, de la salida de la tensión y de la corriente de carga. Calcular la potencia que absorbe la carga resistiva y calcular el parámetro conocido como THD, la distorsión armónica total que tiene la corriente de carga. Entonces, para esto pues ya sabemos que de nuestro índice de modulación de frecuencia es la relación de la frecuencia triangular contra la frecuencia senoidal o de referencia. Entonces de aquí se calculó precisamente esta frecuencia, ¿verdad? Despejando esta frecuencia, y nos queda conmutado el producto de la frecuencia de salida que queremos del inversor por MF. MF aquí nos lo está dando ya el problema, ¿verdad? En 21. Y tenemos la carga RL, tenemos la alimentación del voltaje de 100 volts en corriente directa y queremos modular con un índice de 0.8. Entonces, de la ecuación que ya tenemos nosotros anteriormente, en la ecuación 837, entonces nos dice que la amplitud de la componente fundamental de voltaje y de la carga. Entonces, B1 viene precisamente del producto del índice de emulación por el voltaje de corriente directa que aplicamos al inversor. Entonces, aquí va directamente, ¿verdad? El 0.8 por los 100 volts. Y esto nos da, pues, fácil, ¿verdad? 80 volts. Ahora, el inciso ya nos pidió el voltaje fundamental, que es a la componente de 60 Hz. Esta es la de 60 Hz, ¿verdad? Por la fundamental. 60 Hz.
Y la corriente nos pide también su componente fundamental a 60 Hz. Entonces, para toda componente ocurre una corriente de acuerdo a la carga, ¿verdad? Entonces, en el inversor tenemos la salida B0 y tenemos aquí una carga RL. Entonces, debido a este voltaje B1, pues va a ocurrir una corriente I1 correspondiente, ¿verdad? Entonces, tenemos que calcular esa corriente, que es la componente fundamental de corriente, ya habiendo obtenido el voltaje y de la carga podemos calcular básicamente esa corriente. Entonces, para cualquier corriente armónica es simplemente dividir nuestra tensión sobre una impedancia. Y la impedancia pues la calculamos precisamente con la impedancia de la carga RL. Entonces aquí sería Bn dividido por la magnitud de esa impedancia, ¿verdad? Que es la resistencia al cuadrado más la componente N omega 1 por la inductancia de carga. Esto al cuadrado. Y de aquí obtenemos la raíz. Entonces, para la frecuencia fundamental, para I1, pues aquí sustituimos, ¿verdad? B1, Z1 y calculamos aquí N como 1. Entonces, I1 va a ser dividir estos 80 volts de B1 sobre la magnitud de la impedancia, ¿verdad? Entonces, la resistencia son los 10 ohms que tenemos aquí en la carga al cuadrado, más este sería 1 por omega, donde omega 1, recordemos que es 2pi F1. Entonces, si estos son 60 Hz, esto es aproximadamente 377 radianes por segundo. Entonces, aquí en omega pueden poner 2pi F60 o 377. Voy a ponerlo como 2pi por 60, ¿verdad? Por la inductancia que son 20 milihenrios, 0.02. Todo esto debe elevarse al cuadrado. ¿Ok? Entonces, al hacer el cálculo de esta porción, la corriente fundamental va a dar en 6.39 amperes. ¿Ok? Entonces, esa corriente y ese voltaje es como si estuviéramos solamente alimentando una componente senoidal de voltaje, una carga, y produce una corriente. Entonces seguramente lo veríamos algo así, ¿verdad? El voltaje B1 a 60 Hz. Esta amplitud es precisamente B1 a 80 volts. Y su valor efectivo, pues dividiríamos los 80 entre la raíz de 2, ¿verdad? Nos daría como 56.6 volts. Y la corriente sobre esa carga RL sería una corriente que tendría el mismo patrón sinusoidal, pero con un pequeño desplazamiento, ¿verdad? Más o menos así. Entonces, esta corriente tendría una amplitud dada por el cálculo que obtuvimos aquí, de 6.39 amperes. ¿Ok? Y aquí tendríamos un pequeño desfasamiento, que es el desfasamiento que conocemos como la diferencia del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Y es lo que nos produce el factor de potencia, ¿verdad? A través del coseno de esta diferencia, pero aquí no vamos a entrar a ese detalle. Entonces, similarmente, de la tabla nosotros calculamos ahora los otros componentes, ¿verdad? Para cuando n es igual a mf y cuando n es igual a mf más menos 2,
¿Qué vamos a emplear? Esta parte, ¿verdad? MA en punto 8, porque es el MA que nos está dando el problema. Entonces ya calculamos con n igual a 1, 0.8. Para n igual a mf utilizaríamos 0.82. Si se fijan, ligeramente mayor que cuando n fue igual a 1. Y cuando n es igual a mf más menos 2, el factor es de 0.22. Entonces esto lo calculamos dándonos lo siguiente, ¿verdad? Con mf igual a 21, vamos a tener de la tabla mf en 21, y esta 21 más menos 2 nos daría 19 y 23, ¿verdad? Entonces el 21 para B21, cuando es 21, nos va a dar 0.82 de la tabla por el voltaje de los 100 volts. Y nos da 82 volts, ¿verdad? Y luego los otros para MF igual, perdón, menos 2, esto sería 19, y MF más 2 sería 21. Los dos nos dan la misma cantidad, ¿verdad? Para 19 y para 21, simplemente de la tabla tomamos el 0.22. De aquí, ¿verdad? Me regreso. Con el MF más menos 2, para el índice de 0.8 obtenemos el 0.22. Pues el 0.22 lo multiplicamos por el voltaje VDC de 100 volts, dándonos 22 volts. ¿Ok? Entonces, en la siguiente tabla se resume el cálculo de estos componentes. Entonces aquí podemos inclusive, por ahí da hasta el 23, que no lo tenemos, pero aquí en la tabla sí lo da, ¿verdad? En esta tabla se resume las cantidades de la serie Fourier para el ejemplo donde la salida del inversor es de tipo sinusoidal. Entonces, en la columna, en la primera columna, el orden del armónico nos dice que es para 1, 19, 21 y 23. Yo aquí calculé mal, ¿verdad? Aquí coloqué, esto es 23, por eso me estaba confundiendo. Este es el 23, ¿verdad? 19 y 23 tienen el mismo factor de la tabla, ¿verdad? Entonces aquí lo resume la tabla: 1, 19, 21 y 23. Sus voltajes fueron 80, 22, 81.8 y 22. Luego las corrientes, la primera que calculamos fue la fundamental en 639. Aquí la tabla nos da el valor de esa amplitud. Y de la misma manera, ustedes pueden calcular el siguiente valor. Simplemente tengan cuidado que aquí van a cambiar, ¿verdad? N va a ser 21, 19 o 23. Y esto lógicamente va a influir en la impedancia. Dividen el voltaje que hayan calculado entre esa impedancia, y aquí en la tabla se resume el cálculo de esa corriente. El valor efectivo, pues, es simplemente dividir esta corriente por el factor de raíz de 2, ¿verdad? Esta sería la forma de calcular, ¿verdad? Entonces, despejan esta corriente RMS, va a ser el valor máximo entre la raíz de 2, y nos da esta columna. Aquí nos da la impedancia de cada uno de los órdenes de armónico, la frecuencia que corresponde para cada armónico, que es simplemente en la fundamental 60 Hz. 19 por 60, 1140. 21 por 60, 1260. Y 23 por 60, 1380. Entonces, el inciso número C, el inciso tercero, ¿verdad? O el inciso C, pide calcular la potencia que absorbe
la resistencia de carga. Recuerden que la carga RL, quien realmente absorbe potencia o está disipando potencia, pues es la resistencia, ¿verdad? Entonces la forma de calcularlo es a través de la potencia total RMS que tenemos en el efectivo en el circuito. Entonces sería calcular la potencia total de salida como la corriente RMS de la salida al cuadrado por el valor de la resistencia. O la otra es simplemente la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de todas las potencias individuales. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí ya se calcula la potencia individual de cada una de ellas, que es el cuadrado de esta corriente por la resistencia, el cuadrado de la otra corriente por la resistencia, y nos da como resultado esta columna. Y al final de cuentas, la potencia total pues no es más que la sumatoria de las potencias individuales, ¿verdad? Que aquí son, como resultado nos da 205.5 watts. Y esa es la potencia que realmente se está disipando en el elemento resistivo. Recordemos que la inductancia pues solamente recibe energía y la devuelve al sistema. Entonces no consume potencia promedia el inductor ni el capacitor. Muy bien, entonces por hoy dejamos hasta aquí esta clase. Solamente queda pendiente, creo, por ahí el cálculo de la distorsión armónica total. Traten ustedes con la definición de este parámetro de la distorsión THD, calcular ese parámetro a partir de los datos que tienen de la tabla, ¿verdad? Ya tienen aquí los datos obtenidos y solamente corroboren con sus propios cálculos estos datos y hagan el cálculo de la distorsión armónica total de la salida del inversor.